No te voy a mostrar su foto, pero vamos a escuchar su voz, su pulsión, la fábrica de su mente que maquina la escritura de lo que le afecta. En Tres Sorbos es un podcast que disecciona la literatura ecuatoriana en tres formatos. En Tres Sorbos. Hola a todas y todos al primer episodio del podcast de la carrera de literatura de la Universidad San Francisco de Quito, en Tres Sorbos. Hoy nos acompaña Gabriela Ponce Padilla, quien es nuestra primera autora invitada. Gabriela nació en Quito, Ecuador, en noviembre de 1977. Estudió Relaciones Internacionales y Sociología aquí mismo en la universidad. Se formó como actriz en el laboratorio del Teatro Malayerba y tiene una maestría en Dirección de Teatro y Performance en la Southern Illinois University. Desde 2023 es la directora artística ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Algunas de sus obras han sido ampliamente reconocidas y galardonadas. Premio del Ministerio de Cultura en la categoría de cuento en 2015, 2 premios municipales Joaquín Gallegos Lara en la categoría de teatro, además el mismo galardón en la categoría novela en 2021 y muchos más. Por otro lado, mantiene junto al colectivo Mitómana Artes Escénicas un proyecto de investigación artística permanente y es parte de Casa Mitómana, Invernadero Cultural, un espacio artístico autogestionado. En este episodio, Santiago Ríos y yo, Tomás Lozavera, vamos a conversar con Gabriela Ponce en 2 lugares. Estamos en la calle Manabí, entre la Guayaquil y la Flores, específicamente en el Teatro Sucre, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. El teatro abrió sus puertas un 25 de noviembre de 1886, por lo que es uno de los teatros más antiguos de Sudamérica y es considerado como el más prestigioso del país. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? Gabriela Ponce es la directora ejecutiva artística de la Fundación Teatro Nacional Sucre desde 2023. Vinimos a hacerle una breve visita para conocer más sobre su trabajo como dramaturga, pero ya en la práctica, en su oficina, por así decirlo. Mi nombre es Santiago Ríos. Gabriela, muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Como siempre es muy lindo volver a los rincones históricos de nuestra capital. Gracias, Santi. Es para mí un gusto siempre conversar con ustedes. Bueno, Gaby, eres una gran gestora del medio cultural y literario. Tal vez nos puedes contar más sobre tu rol actual como dramaturga en la escena ecuatoriana. En ese sentido, ¿cómo llevas tus escritos a escena? Bueno, yo escribo teatro, digamos, desde una necesidad que surgió en la misma grupalidad, ¿no? En la experiencia, el medio escénico ecuatoriano es muy particular en la medida en que casi siempre tienes el chance de formarte como actor o como actriz, como que esa, digamos, la formación ha estado muy direccionada hacia la actuación, ¿no? Entonces, la dirección o la escritura son campos que no son tan fáciles de ocupar, de situarse ahí, porque no existe la formación, porque muchas veces no existen los textos, porque no se lee mucho teatro, incluso porque las mujeres normalmente dentro del sistema teatral no han escrito y han dirigido, sino que han estado más en el campo de la actuación, ¿no? Es un sistema súper jerárquico en ese sentido también, el sistema del teatro, digamos. Entonces, mi escritura surge como una necesidad cuando empiezo a hacer teatro y cuando también me doy cuenta que mi principal interés dentro del teatro no está en el escenario, sino está más como espectadora para pensar el teatro y porque el grupo tenía la necesidad también de que alguien escriba, ¿no? El grupo de amigas, digamos, con las que empecé a crear. Entonces, bueno, yo como tenía esta relación siempre con la lectura, con la escritura y como que estaba siempre inquieta, buscando textos de teatro para leer en la dificultad de ese momento de conseguir esos textos, bueno, comencé a tomar talleres de cuando se podía y me comencé a interesar mucho por la forma dramática. Entonces, decirte que la escritura teatral en nuestro medio es un ámbito complejo y que la escritura teatral como tal es una experiencia hoy en día muy situada en el escenario.
¿no? Ya no existe tanto esta idea del escritor de teatro como que se sienta en su escritorio y imagina, ¿no? Sino que es una escritura que te confronta con las otras escrituras, con la escritura del cuerpo, con la escritura de la materialidad, con la escritura espacial, sonora. Entonces, nuestros modos de trabajo en Mitómana Artes Escénicas, que es como el espacio en el que yo he desarrollado mi escritura dramática, ha estado muy cerca de los cuerpos de mis compañeras, de pensar las obras y de hecho escribirlas a pie de escena muchas veces con el material que ellas me estaban dando. Entonces, son formas de escritura en común, digamos, que son en ese sentido muy, muy ricas y muy también complejas, ¿no? En este carácter de que también es una negociación la escritura escénica, ¿no? Es una negociación que está siempre también probándose. Funciona con el cuerpo, funciona porque despierta una idea de espacialidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido un ejercicio muy grupal, un ejercicio muy colectivo, y en esa medida me he hecho escritora de teatro, digamos, con otras y en el espacio escénico, ¿no? Creo que la escritura teatral responde a ese tejido, ¿no? Antes también tenía como un lugar en esa jerarquía como muy superior, ¿no? Estaba el texto y de ahí venía todo lo demás. Y ahora no, ahora por suerte está muy plenamente situada en negociación con los otros lenguajes. En Medeas, que es una de tus obras insignias, hiciste una reinterpretación interesante de este mito, junto con el colectivo Mitómana y el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. En ese sentido, nos gustaría saber qué crees que se necesitó para materializar esta obra y darle vida en el escenario. Bueno, se necesitó un montón de, digamos, fueron muchas circunstancias azarosas y al mismo tiempo decisiones que se fueron tomando en cambio de manera muy consciente y digamos muy, muy pensada, muy sentida. Entonces te digo azarosa porque Medeas dio un giro súper interesante cuando llegó un grupo de migrantes venezolanas a trabajar con nosotras. Por ejemplo, ese fue como el giro al que me refiero, que de alguna manera transformó toda la dinámica de nuestro equipo y toda la dinámica de nuestro trabajo. Originalmente Medeas se planteó efectivamente como una reinterpretación del mito a partir de una lectura de Pascal Quignard, que tiene una reescritura de Medea, que es hermosísima y que a mí me afectó particularmente y me hizo repensar la maternidad desde una perspectiva muy existencial, diría yo, y pensar mi propia maternidad y la maternidad de otras compañeras, de la compañera, sobre todo con quien codirigí la obra, que es María Dolores Ortiz, y las dos nos planteamos que era un momento como para hablar de la maternidad y hablar de nuestra maternidad desde un material que, si bien se escribe en un tiempo tan ajeno, tan lejano a nosotras, resuena. Y resuena luego por muchas reescrituras. Hay una reescritura de Christa Wolf, que también fue súper importante leer, en donde Medea cuenta su propia historia. Es decir, a ella se le devuelve la voz y ella narra y dice, bueno, a mis hijos no los maté yo, ¿no? Los mató la ciudad porque eran extranjeros. Y entonces justo en ese momento, azarosamente, como pasan las cosas, milagrosamente, en el teatro también se incorporó al equipo una bailarina, y esa bailarina nos contó que estaba trabajando con mujeres venezolanas bailarinas, y dijimos, bueno, aquí la obra puede tomar un giro hacia, digamos, lo más, entre comillas, real o incluso testimonial, y nos desafió a pensar lo que es meter en una situación de alguna manera ficcionalizado, ficcional, un pedazo de vida, ¿no? Que en este caso era el testimonio de mujeres que habían cruzado la frontera y que habían venido desde Venezuela en una situación un poco, digamos, muy compleja. Entonces, esos testimonios nos hicieron revisar nuestra propuesta, se impusieron de alguna manera, de una manera muy bella también esas presencias, y la obra se fue tejiendo a partir de fragmentos de escritura, ¿no es cierto?, en donde se combinaba, y fue metodológicamente muy bacán también porque trabajamos con 13 mujeres y cada una de ellas aportó desde la historia, desde su historia como madre o como hija, con pedazos de su historia, con memorias corporales que se fueron planteando escénicamente y que yo iba escribiendo y que el equipo escenográfico iba materializando. Se encontró la cera, digamos, como una materialidad que de alguna manera le hacía justicia a esa idea que estábamos teniendo de maternidad.
Lo cuento muy caóticamente, pero fueron muchas cosas que fueron coincidiendo. Digamos, tuvimos un primer momento de mucha investigación, de mucha lectura. Hicimos una hermosa cartografía que fue nuestro punto de partida, en donde estaban presentes lecturas de Didi Huberman, estaban presentes lecturas de Adriana Cabarero sobre la maternidad, otras relecturas de Medeas. Entonces, todo este material desembocó en una cartografía que a su vez fue nuestro principio para la investigación. Llegaron los cuerpos y eso se transformó completamente, digamos. Fue un proceso complejo, largo, hermoso, y que finalmente, lo más complejo precisamente fue el montaje, el tejido de todos estos fragmentos y de todas estas historias que tenían esta particularidad de contar con unos testimonios muy, muy vitales, muy reales, que le dieron otro sentido, digamos, a toda nuestra experiencia. Entonces, a la final fueron algunos lenguajes también, porque se desarrolló todo un material visual, sonoro, escenográfico, de manera simultánea en una residencia creativa que duró unos 6 meses, ¿no? Posteriores a este primer momento de investigación. Eso te puedo contar. fue una experiencia bien linda, digamos, y que también luego ya yo entré a la dirección de la fundación y el colectivo siguió trabajando, pudo viajar con la obra. Entonces eso también fue parte de una experiencia de la que yo ya me desprendí. Eso también es muy hermoso en el teatro, muy difícil. O sea, esta experiencia de que como es colectivo, deja de ser tuyo, y esa tensión entre lo que pariste y se va siempre es complejo, porque los otros se apropian. Luego la obra en un primer momento es de quien la investiga o de quien la escribe, después de quien la encarna, después realmente de quien ya la produce. O sea, tienen una autoría muy compartida. Quiero describir la imagen más antigua que conservo de mi madre. En la imagen más antigua que conservo de mi madre, ella me limpia. Saca de mi cuerpo pedazos de mugre los sábados para recibir a papá. Quiere que nos ame a las 2. Pero él es demasiado pequeño y la aldaba se cierra y cobijamos su ausencia. Este hombre al que amamos huye. Nos atiende los sábados y luego se va. Desde el domingo aprendemos cada día a vivir sin él. Somos su vergüenza y somos también las voces de una soledad que conocemos desde hace siglos. Mi mamá entra a la cocina y agarra un puñado de arroz blanco con la mano. Ahora que mencionaste el tema de las lecturas y también de este proceso investigativo, quisiéramos saber un poco más sobre tu biblioteca personal y ese canon personal que te ha trascendido. Nos gustaría saber a quién recomiendas leer, a quién estás leyendo actualmente. Así un poco también saber qué filtro tienen que pasar los libros para ocupar un espacio en tu librero. Qué lindo eso de los filtros. A mí me ha interesado mucho leer mujeres, principalmente porque no las había leído por mucho tiempo, ¿no es cierto? Tuve una experiencia de lectura desordenada, desorganizada, pero muy mediada por las clases que iba tomando en el colegio, en la U, por recomendaciones que me hacían, y siempre ahí habían grandes nombres. Entonces, esa lectura, digamos, creo que en este último periodo de mi vida, en estos últimos 10 años, quizá he tenido mucho interés por la escritura de mujeres, que me ha marcado mucho. Actualmente estoy leyendo a una mujer que es como el último descubrimiento que hice, que se llama Esther Kinsky, que es una alemana que está publicada en Periférica y que me ha conmovido muchísimo, como no me había conmovido una escritura hace muchos años, porque es una escritura en la que te permite realmente entrar a una experiencia muy contemplativa, de paisaje, pero muy de inmersión profunda en el paisaje, y en esa medida sí te exige un compromiso con el texto que me encanta, ¿no? Porque no pasa mucho, porque no hay trama y porque estás ahí dándole profundamente a la descripción poética hermosa de un paisaje, ¿no? En este caso, Arboleda es el libro del que te hablo, pero también tiene el río. Y entonces ahí, por ejemplo, en Arboleda son los árboles, ¿no? Y ha sido muy lindo el descubrimiento
precisamente por eso, porque hace años no me pasaba esa experiencia de que me desafié mucho como lectora a comprometerme con la escritura. Y siempre pasa que estoy leyendo muchas cosas a la vez, entonces estoy leyendo un libro de María Moreno también, que son una serie de suerte de crónicas suyas sobre escritoras, principalmente también mujeres. Estoy leyendo también siempre poesía, es decir, como que siempre estoy con algunos libros ahí en mi velador y en mi escritorio, y un poco pensando en este mismo escritorio y viendo cómo se compone un poco siempre mi escritura de muchas cosas. Tengo, por ejemplo, un libro de Didi Huberman, tengo otro libro de dramaturgia, El drama intempestivo, de Carles Batle, que es toda una lectura sobre las nuevas formas de escritura dramática. Tengo un libro de Simondon, La individuación, que es filosofía, uno de Nancy, Sergio Blanco, autoficción, y tengo este hábito de nunca dejar un libro aunque no me guste, que estoy trabajando en eso porque ahora que tengo poco tiempo, pero normalmente sí me leo, me tardo, pero me leo completo todo lo que leo. Es un poco, creo que por ahí puede ser la respuesta. Muchas gracias, Gaby, por tenernos en tu espacio, en tu oficina. Ahora es nuestro turno de invitarte a tu alma mater, a que recobres ese espíritu dragón, por así decirlo. Entonces te esperamos en el campus próximamente. Gracias, muchísimas gracias. Ahí estaré. Ahora estamos con Gaby en el campus de la USFQ. Bienvenida nuevamente a tu alma mater. ¿Cómo era Gabriel estudiante en la USFQ? Capaz nos puedas comentar un poquito de tu paso por la universidad. ¿Siempre tuviste esta afín por la escritura? Sabes que yo entré a sociología y a relaciones internacionales. Tenía, en ese momento fue un momento que la universidad brindó, fueron pocos años que existió la carrera de sociología, tuvimos grandes profesores. Y en ese sentido, recuerdo que en esa época además estudiaba también en la Universidad Central, estudiaba sociología en la Central y en la San Francisco, que era como dos mundos muy distintos, pero que a mí me interesaba mucho también vincularme de alguna manera con algunos profes de sociología de la Central que tenían mucha fama de ser grandes profesores. Entonces, he leído siempre, pero siempre el ejercicio sobre todo de la lectura, para mí fue un ejercicio muy personal, no mediado por la academia, ¿no? Yo no quise estudiar, nunca se me ocurrió estudiar literatura porque yo tenía una relación con los libros que era una relación desde la infancia muy apasionada. Y lo hermoso de esta universidad es precisamente que en el momento en el que yo estaba, las artes liberales te ofrecían realmente la posibilidad de una formación muy amplia. Entonces yo tuve chance de tomar muchísimas clases y entre esas una de teatro que, digamos, hizo que mi camino se vaya por otro lado, gracias a una clase, ¿no? Como un profe, una clase, una experiencia, realmente te hacen revisar tu vida, ¿no? Y de pronto se me abrió este universo sensible, material, de lo escénico, que me interesó muchísimo. Y ya, digamos, me decanté por ahí. También hice un minor en filosofía acá. Entonces era como esta experiencia para mí la universidad de como absorber y la posibilidad de tener todas estas oportunidades de estudiar muchas cosas a la vez, de probar muchas cosas. Y creo que ese espíritu de investigación realmente es hermoso en ese momento de la vida y creo que a mí me habilitó esta posibilidad que hasta hoy ejerzo de estar en muchas cosas a la vez, de no haberme nunca sentido disciplinar, ¿no? de esta disciplina, sino de sentir que estoy siempre habitando algunas. Y eso creo que le debo en gran medida al espíritu de esta universidad. Qué chévere poder escucharte y qué inspirador también. Bueno, como pudieron escuchar al inicio, eres de las escritoras más reconocidas del país. Cuentos, novelas, teatro. Pero te quiero hacer una pregunta súper seria. ¿Tus poemas, en dónde están? Qué buena pregunta. Yo le tengo demasiado respeto y miedo a la poesía. Es como para mí realmente, yo creo que está atravesando mi escritura porque leo mucha poesía, sobre todo en ciertos momentos. He tenido momentos de mucha lectura de poesía, pero no me atrevo, como quien dice, me ahuevo. Entonces... No sé. La verdad es que nos hemos acercado mucho a tu trabajo últimamente.
y nos percatamos de que las obras se construyen desde la noción de la escritura expandida. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante este traslado conceptual de la hoja hacia el escenario? Un poco lo que te decía antes, yo siento que he tenido una formación bastante poco disciplinar y disciplinaria. Es decir, cuando yo estudié teatro, aquí no se podía mucho estudiar en la universidad teatro, era más la experiencia de formarte en talleres, de formarte. Yo me formé en el Malayerba, que era un grupo de teatro que tenía una metodología de trabajo en la que uno se involucraba. Y entonces se puede leer como una suerte de diletancia, ¿no? De ir de una cosa a la otra y no terminar o no disciplinarte en algo. Y en algún momento lo asumí eso como ya una forma de trabajo, ¿no? Como esta capacidad de estar mirando y moviéndome en muchos registros a la vez. Y creo que eso tiene algo en ese sentido de expansivo, de ir de una disciplina o de una práctica hacia otra. Y asumir eso no como una debilidad, ¿no? Sino también como una posibilidad de exploración, de investigación, ¿no? Me quedé en el teatro mucho más porque sí tuve una necesidad en un momento dado como ya de profundizar más en ciertas nociones, en ciertas prácticas, en ese oficio, pero siempre mirando por fuera del teatro. Como que yo sentía que para poder darle algo al teatro tenía que estar leyendo filosofía o leyendo poesía, o como que sentía que ahí podía nutrirle más a la experiencia escénica que desde la misma experiencia teatral, ¿no? Entonces creo que ese carácter expansivo está ahí bien presente y es lo que me interesa del teatro, como es lo que me interesa de la literatura, cuando me enfrento a un texto que me hace preguntarme ¿es esto novela? ¿Es esto un cuento? ¿Es esto una poesía? ¿Es esta obra de teatro que es un performance, pero a la vez ¿no? O sea, cuando se hace la pregunta ¿por qué es esto? ¿Dónde lo ubico? Es donde a mí me interesa estar de alguna manera. Entonces, creo que en ese sentido, por eso me muevo entre esas y me ubico en eso si se quiere, de lo expansivo, en la medida en que siempre me inquieta esa posibilidad. Y bueno, la escena contamina en ese sentido también porque estuve mucho tiempo haciendo teatro, he estado mucho tiempo haciendo teatro y viendo también, compartiendo con mis compañeros, leyendo mucho sobre teatro, es que también eso contamina lo que yo hago, todo lo que yo hago. Justamente hablando de la escritura expandida, quiero que en este episodio nos enfoquemos en dos obras tuyas. Corro, acelero el paso hacia el flanco fantasma del Arupo y aparece en nuestra casa. El cielo se cae en 21 partes. En el libro Solo hay un jardín, en el fondo de todo hay un jardín, que compendia otras dos obras, y también en Sanguínea. Como parte de esta exploración dramatúrgica, cayó en nuestras manos el libro Solo hay un jardín, en el fondo de todo hay un jardín, ganador del premio Joaquín Gallegos Lara en la categoría teatro en el 2021. Lo que más me llamó la atención específicamente en Corro es en realidad la manera en la que estableces un diálogo material entre memoria y hogar. Ajá. Hay una disposición de la multivocidad en donde los cuatro personajes, entre comillas, articulan la narrativa de los vestigios de una casa, de la casa per se. Entonces te quería preguntar, ¿cómo te sentiste al escribir esta obra? Hay una idea sobre la escritura en relación a lo perdido, en lo que yo a veces escribo, o la pulsión de la escritura para mí es un ejercicio siempre de reconstrucción de lo que perdí, ¿no? La casa es como en este caso y en esa obra fue la necesidad precisamente de reconstruir los pedazos de una casa de la infancia, ¿no? De la casa de infancia, y a partir de ahí hacer una búsqueda espacial, porque de alguna manera este trabajo surgió en el contexto de una residencia de escritura en Buenos Aires, en donde era lindísimo porque también se exploraba la posibilidad de la puesta en escena, o sea, había un ir y venir de la escritura al escenario. Y en ese sentido era una reconstrucción muy, digamos, espacial de la memoria de cómo se constituyó una arquitectura en la infancia, cómo se vivía la arquitectura de la casa en la infancia y cómo esta es
explosionó en algún momento dado, estalló, se acabó, digamos, y la búsqueda era de alguna manera así reconstruir con esos pedazos. Entonces, como ir armando la memoria de la casa de infancia a partir de la experiencia también de la pérdida, ¿no? Y en este caso de la pérdida del hermano, que es una búsqueda que también está presente en esa obra, ¿no? De la voz de ese hermano que se murió y que de alguna manera con esa muerte pues la casa se derrumbó, ¿no? Entonces sobre esos pedazos construir ese recuerdo, ¿no? El recuerdo también de ese momento de derrumbe, un poco por ahí. Gracias. Justo mencionaste esta idea de la pulsión, de la pérdida, y eso se conecta con mi siguiente pregunta, que es que en Corro hay una especie de leitmotiv del movimiento, justamente como pulsión de la tragedia. Ujú. ¿Qué significa correr en la obra? ¿Se corre para ir a un lugar o para encontrar algo? ¿Para qué se corre? Pero ahora que tú lo mencionaste en la pregunta, me hizo pensar que correr es como está muy presente también en mi escritura. Creo que por algunas razones, y una de ellas sí es esta pulsión o este momento en el que correr es la única manera de afrontar la experiencia de la tragedia. Como es extraño, pero como en el momento de la catástrofe, mi pulsión es correr. Esto es como... me hace pensar en mi propio ser, ¿no? En esas maneras que tenemos de responder a la catástrofe. ¿Cachas? Que hay gente que se queda parada y hay otra que sale corriendo y hay otra que enfrenta y hay otra que huye y hay otra que resuelve, ¿no? Y la mía es salir corriendo. Es decir, huir porque soy incapaz de afrontar la catástrofe, pero después regreso a través de la escritura a reconstituir el momento que no pude vivir de alguna manera. Estoy acá, huyendo. Estoy en esta cama y en esta noche huyendo, hija. Pero huir me hace sentir mejor porque no soporto ya la cercanía de las cosas. Ya no puedo con esa cercanía que, como la distancia entre una costilla y otra costilla, rememoran lo que más quiero, lo que siempre me será inaccesible, la infancia, mi hermana, tú y el mar. En Sanguínea, novela ganadora también del Gallegos Lara en el mismo año, podemos palpar gráficamente la angustia, la carne, las manchas íntimas del lenguaje. Es evidente que los lugares disparan recuerdos y emociones, como por ejemplo la cueva, incluyendo al hombre de la cueva. La sangre y la menstruación son los ejes simbólicos y físicos. Hablas del tabú, de la exclusión cultural de la experiencia de los fluidos corporales. El flujo consciente del personaje reconstruye emocionalmente su propia genealogía del afecto. Entonces nos preguntamos cómo aprendemos a amar. Te consulto, ¿hay una relación entre la narradora y tú como escritora? Esa es una pregunta muy compleja, creo, para cualquier escritor, porque hay en la experiencia de la escritura siempre un desdoblamiento que siempre está ocurriendo, o sea, siempre hay una distancia que se abre y uno no puede identificar, o al menos yo no puedo identificar bien, sino que me dejo sorprender por un desconocimiento que se abre en ese ejercicio de escritura, ¿no? Y cuando lo digo, estoy pensando en que yo escribo desde un impulso y desde un flujo que es profundamente mío, ¿no? Íntimo, personal, cargado de mi historia y de mi experiencia. Y desde ahí, solo desde ahí puedo escribir. Y luego aparece algo que ya no puedo, en lo que ya no me reconozco, ¿no? Y esa, digamos, vivir ese suerte de desconocimiento es quizá lo que más me convoca y lo que hace de la escritura para mí una necesidad visceral, ¿no? Esos momentos en los que precisamente me puedo desconocer. Aterrizando el diálogo en la novela, encuentro en la novela una confluencia entre tierra y cuerpo que matiza tu escritura. ¿De qué manera relacionas las formas sensuales de lo no humano con una supuesta feminidad contemporánea?
O sea, si me preguntan, ¿tu novela es feminista o cómo esta escritura entra dentro de una supuesta noción de lo que es la feminidad contemporánea? No sé cómo responder porque no escribo desde desde esos supuestos. Digo, soy una mujer que se considera feminista y eso de todas maneras está atravesando la escritura, pero no tengo una voluntad, digamos, en ese sentido de escribir de modo feminista. Y toda la búsqueda, digamos, que tú bien señalas de una suerte de reconstrucción, de un aprendizaje afectivo, es lo que realmente motiva la novela. Indagar, investigar en cómo aprendemos a amar, ¿no? O cómo aprendemos, cómo aprendemos a vivir el amor romántico. Es una de las digamos, de las preguntas que creo que están ahí, que me estoy haciendo en el momento de escribir. Y eso responde efectivamente a una escritura situada, ¿no? Situada en mi generación, situada en mi experiencia cultural, que está mediada por la televisión, que está mediada por el discurso de un feminismo muy particular, sobre todo de un discurso que está mediada por un aprendizaje familiar muy particular también, por una clase. Es decir, todo esto que genera un hablar y una escritura más situada, y toda la relación con la sensualidad de la tierra o del agua, ¿no? Del fluido, sí está vinculado también a una escritura que busca también desentrañar de alguna manera la sorpresa del cuerpo y de la sensualidad. Es decir, como para mí de las experiencias de infancia que más me marcan es la sorpresa por la sensualidad del cuerpo, ¿no? Lo que me producía en el cuerpo, la cercanía de otro cuerpo, lo que me producía en el cuerpo, la cercanía de ciertas materialidades, la experiencia del tacto. Entonces, de alguna manera, sí es eso algo que yo estoy indagando porque me marcó, ¿no? Y de ahí creo que también esa necesidad de ir hacia esas experiencias de sensualidad que también están en el contacto con el agua, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí la novela conmigo y quiero pedirte que escojas del primer capítulo el fragmento que crees que englobe todo lo que hemos conversado, el que más resuene con este proceso creativo que es escribir con el cuerpo, como lo plantearía Hélène Cixous. Esto es una cueva o una caverna o una rampa o un pozo, pensé, sintiendo que todo era tan real como absurdo. El hombre salió de lo que supuse era la cocina y me ofreció una chirimoya. La partió en dos corazones blancos de una textura peluda y pulcra. Se quedó con uno de los corazones en la mano y me ofreció una cuchara con la que yo lo destripé hasta dejar el orificio lleno de pepas. Luego me pasó el otro extendiendo su mano pálida y esa imagen fue de una hermosura que me hizo pensar que estaba sucediendo algo extraordinario. La gravedad de ese instante previo a que sucediera lo irreversible. Quedaron las 2 cáscaras de chirimoya que él apiló y se acercó a su pene para mear un chorrito dentro de ellas. Luego se rió ofreciéndomelo para tomar. Yo dudé. Él volvió a reír y empezó a caminar hacia su cuarto mientras decía que tenía que salir. Es domingo, hay cosas familiares ineludibles, eso creí escuchar, pero pudo haber dicho también imperdibles o quizá indecibles. Dijo además que podía esperarlo, de eso sí estoy segura. Pero yo ya me había puesto los patines sintiendo que en mi estómago se formaba lenta una ráfaga fría que subió y me golpeó la garganta. Empecé a llorar. Inmenso el hueco que tenía que atravesar para irme. El hombre no entendió nada. Se acercó y me abrazó y yo le quise decir, aquí me quiero quedar a vivir. Por favor. Y de la vergüenza, por el sentimiento y por el pensamiento y por las lágrimas, salí casi sin despedirme, patinando torpemente y de modo aún más torpe abrí las puertas y agarré pista. Qué gusto poder escucharte en persona, Gabriela. La verdad es que ha sido toda una experiencia comprender el impulso que existe detrás de la tinta de tus libros, detrás del escenario que transcribe estas imágenes sumamente físicas.
Sanguínea y Solo hay un jardín, en el fondo de todo hay un jardín, llegaron al proyecto en el momento ideal. Tu nombre resonó con todas y todos del equipo y sabíamos que iba a quedar súper con el estreno del podcast. Pero en especial agradecerte por abrir un pequeño espacio de tu agenda, que asumo que pasa siempre llena, y venir a compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido hermoso estar aquí. Ha sido reconectarme con mi escritura. Ha sido retomar también el diálogo. Sentir que tengo mucha necesidad de escribir. Y a veces uno digamos, al menos en este trabajo que tengo hoy, a ratos no me doy cuenta cuánta falta me hace. Así que más bien les agradezco a ustedes. Me he emocionado mucho y me emociona pensar que va a ser el primer número, ¿se dice así? ¿Sí? Capítulo, la primera temporada de este proyecto hermoso que ustedes están llevando a cabo. Me siento muy honrada de que me hayan elegido para ello. Así que muchísimas gracias. Este episodio fue producido y guionizado por Tomás Lozavera, Santiago Ríos y Paul Cárdenas. La asistencia de montaje es de Steven Josué Ramírez. El diseño y postproducción de sonido es de Pablo Molina. En Tres Sorbos es un podcast de la carrera de literatura de la USFQ.